Bloque C de las 40 recomendaciones del GAFI. Financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación. Recomendación número 5. Delito de financiamiento del terrorismo. Los países deben tipificar el financiamiento del terrorismo en base al Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, y debe tipificar no solo el financiamiento de actos terroristas, sino también el financiamiento de organizaciones terroristas y terroristas individuales, aún en ausencia de un vínculo con un acto u actos terroristas específicos. Los países deben asegurar que tales delitos sean designados como delitos determinantes de lavado de activos. Nota interpretativa de la recomendación 5, delito de financiamiento del terrorismo. A. Objetivos. 1. Fue desarrollada con el objetivo de asegurar que los países contaran con la capacidad legal para procesar y aplicar sanciones penales a las personas que financian el terrorismo, dada la estrecha conexión entre el terrorismo internacional y el lavado de activos. Es hacer énfasis en este vínculo al obligar a los países a incluir los delitos de financiamiento del terrorismo como delitos determinantes para el lavado de activos. B. Características del delito del financiamiento del terrorismo. 2. Los delitos de financiamiento del terrorismo deben extenderse a toda persona que deliberadamente suministra, recolecta fondos u otros activos por cualquier medio, directa o indirectamente, con la intención ilícita de que estos sean utilizados, sabiendo que estos van a ser utilizados en su totalidad o en parte para realizar un acto terrorista por una organización terrorista o por un terrorista individual. 3. El financiamiento al terrorismo incluye la financiación de viaje que hacen individuos a un estado distinto de sus estados de residencia o nacionalidad, con el objetivo de perpetrar, planear, preparar o participar en actos terroristas o proveer o recibir entrenamiento terrorista. 4. La tipificación de financiamiento del terrorismo únicamente sobre la base de la instigación, el intento o la conspiración no es suficiente para cumplir con esta recomendación. 5. Los delitos de financiamiento del terrorismo deben extenderse a cualquier fondo u otros activos procedan de una fuente legítima o ilegítima. 6. Los delitos de financiamiento del terrorismo no deben exigir que los fondos u otros activos hayan sido realmente utilizados para realizar un acto terrorista o intentar un acto terrorista, o que estén ligados a un acto terrorista en específico. 7. Los países deben asegurar que la intención y el conocimiento requeridos para probar el delito de financiamiento del terrorismo se pueda inferir a partir de circunstancias fácticas objetivas. 8. Sanciones penales eficaces, proporcionales y disuasivas deberán ser aplicadas a personas naturales condenadas por financiamiento del terrorismo. 9. Debe aplicarse a las personas jurídicas responsabilidad y sanciones penales. Y, cuando ello no sea posible debido a los principios fundamentales de derecho interno, debe aplicarse la responsabilidad y sanciones civiles o administrativas. Esto no debe impedir procesos paralelos penales, civiles o administrativos con respecto a las personas jurídicas en países en los que se dispone de más de una forma de responsabilidad. Estas medidas no deben ir en prejuicio de responsabilidad penal de las personas naturales. Todas las sanciones deben ser eficaces, proporcionales y disuasivas. 10. Debe de constituir un delito interno de cometer el delito del financiamiento del terrorismo. 11. Debe constituirse un delito el estar involucrado en cualquiera de los siguientes tipos de conducta. 12. Los delitos de financiamiento del terrorismo deben aplicarse independientemente de si la persona que se alega que ha cometido el delito está en el mismo país o en un país diferente a aquel en que están ubicados el terrorista o los terroristas, la organización terrorista o donde ocurrió o ocurrirá el acto terrorista. Concepto de financiamiento al terrorismo. Consiste en la aportación, financiación o recaudación de recursos o fondos económicos que tengan como fin provocar alarma, temor o terror en la población o un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación. El tipo penal de financiamiento al terrorismo está contemplado en el artículo 139 quater del Código Penal Federal. Diferencia entre lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. La gran diferencia estriba en que con el lavado de dinero es importante investigar el origen de los fondos, mientras que con el análisis del financiamiento del terrorismo es esencial identificar el destino del dinero. Finalmente, el financiamiento del terrorismo puede ocurrir con bienes lícitos o ilícitos, mientras que para el lavado de dinero el origen de este es siempre ilícito. Código Penal Federal. Artículo 139.
Se impondrá pena de prisión de 15 a 40 años y 400 a 1.200 días de multa, sin prejuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten. 1. A quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo o material nuclear, combustible nuclear, mineral radioactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien en contra de la integridad física, emocional o la vida de las personas, que produzca alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular u obligar a éste para que tome una determinación. 2. Al que acuerde o prepare un acto terrorista que pretenda cometer, se esté cometiendo o se haya cometido en territorio nacional. Las sanciones a que este refiere el primer párrafo de este artículo se aumentará en una mitad cuando además el delito sea cometido en contra de un bien inmueble de acceso público. Segundo, se genere un daño o perjuicio a la economía nacional. O tercero, en la comisión del delito se detenga en calidad de rehén a una persona. Artículo 139 bis. Se aplicará una pena de 1 a 9 años de prisión y de 100 a 300 días de multa a quien encubra un terrorista, teniendo conocimiento de sus actividades o de su identidad. Artículo 139 ter. Se aplicará pena de 5 a 15 años de prisión y de 200 a 600 días de multa al que amenace con cometer el delito de terrorismo a que se refiere el párrafo del primer artículo del 139. Artículo 139 quater. Se impondrá la misma pena señalada en el artículo 139 de este código, sin prejuicio de las penas que corresponden por demás delitos que resulten, al que por cualquier medio que fuere, ya sea directa o indirectamente, aporte o recaude fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza con conocimiento de que serán destinados para financiar o apoyar actividades de individuos u organizaciones terroristas, o para ser utilizados o pretendan ser utilizados directa o indirectamente, total o parcialmente, para la comisión en territorio nacional o en el extranjero de cualquiera de los delitos previstos en los ordenamientos legales. Artículo 139 quinquies. Se aplicará de 1 a 9 años de prisión y de 100 a 300 días de multa a quien encubra a una persona que haya participado en los delitos previstos en el artículo 139 quater de este código. Recomendación número 6. Sanciones financieras dirigidas relacionadas con el terrorismo y el financiamiento del terrorismo. Los países deben implementar regímenes de sanciones financieras para cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas a la prevención y represión del terrorismo y el financiamiento del terrorismo. Las resoluciones exigen a los países que congelen sin demora los fondos u otros activos y que aseguren que ningún fondo u otro activo se ponga a disposición directa o indirectamente de o para el beneficio de alguna persona o entidad, ya sea 1. Designada por o bajo la autoridad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dentro del capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, incluyendo de conformidad con la resolución 1267 de 1999 y sus resoluciones sucesoras, o segundo, designada por este país en virtud de la resolución 1373-2001. Nota interpretativa de la recomendación 6. Sanciones financieras dirigidas relacionadas con el terrorismo y el financiamiento del terrorismo. A. Objetivo. 1. Exige a los países que implementen sanciones financieras dirigidas para cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Segundo, debe ser enfatizado que ninguna de las obligaciones dentro de la recomendación 6 persigue sustituir otras medidas u obligaciones que pudieran estar establecidas para manejar fondos u otros activos en el contexto de la investigación o proceso penal, civil o administrativo, como lo requiere la recomendación 4, decomiso y medidas provisionales. Las medidas pueden complementar procesos penales contra una persona o entidad designada y pueden ser adoptadas por una autoridad competente o un tribunal, pero no dependen de la existencia de dichos procesos. En su lugar, el énfasis está en medidas preventivas que son necesarias y únicas en el contexto de detener el flujo de fondos u otros activos hacia grupos terroristas y el uso de fondos u otros activos por grupos terroristas. Al determinar los límites de un régimen eficaz contra el financiamiento del terrorismo o fomentar un amplio apoyo al mismo, los países también tienen que respetar los derechos humanos, respetar los principios de derecho y reconocer los derechos de terceros inocentes.
La nota interpretativa de la recomendación 6 es una recopilación de las resoluciones 1267 y 1373. La información contenida en ellas es repetitiva y posiblemente cause confusiones. A mi punto de vista, solo hay que recordar lo de las siguientes gráficas, que son: Resolución 1267, bloqueo a talibanes, se pide a Afganistán que deje de dar refugio y adiestramiento a terroristas, que se entregue a Osama Bin Laden. Aquí podemos vincular a la resolución 1267 con Osama Bin Laden, y negar autorización de despegar a aterrizar de su territorio a cualquier aeronave propiedad de los talibanes, y que congelen los fondos y los recursos financieros propiedad de los talibanes. La resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU nos habla del 11 de septiembre. Actuando en virtud del capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, 1. Decide que todos los estados: a. Prevengan y repriman la financiación de los actos de terrorismo. b. Tipifiquen como delito la provisión o recaudación intencionales de cualesquiera medios directa o indirectamente de fondos por sus nacionales o en sus territorios con la intención de que dichos fondos se utilicen o con conocimiento de que dichos fondos se utilizarán para perpetrar actos de terrorismo. c. Congelen sin dilación los fondos y demás activos financieros o recursos económicos de las personas que cometan o intenten cometer actos de terrorismo o participen en ellos o faciliten su comisión, de las entidades de propiedad o bajo el control, directos o indirectos, de esas personas y de las personas y entidades que actúen en nombre de esas personas y entidades o bajo sus órdenes, inclusive los fondos obtenidos derivados de bienes de propiedad o bajo el control directos o indirectos de esas personas y de las personas y entidades asociadas con ellos. Y d. Prohíban a sus nacionales o a todas las personas y entidades de sus territorios que pongan cualquiera de los fondos, recursos financieros o económicos o servicios financieros o servicios conexos de otra índole, directa o indirectamente, a disposición de las personas que cometan o intenten cometer actos de terrorismo o faciliten su comisión o participen en ella, de las entidades de propiedad bajo control directos o indirectos de esas personas o de las personas y entidades que actúen en nombre de esas personas o bajo sus órdenes. En México está tipificado terrorismo en el artículo 139 del Código Penal Federal, terrorismo internacional, artículo 148 bis del Código Penal Federal, y el artículo 139 quater, que es financiamiento al terrorismo. Lista de personas bloqueadas, supuestos de introducción a la lista. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá introducir en la lista a las personas bajo los siguientes parámetros: aquellas que se encuentren dentro de las listas derivadas de las resoluciones 1267-1999 y sucesivas y 1373-2001 y las demás que sean emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o las organizaciones internacionales. Aquellas que den a conocer autoridades extranjeras, organismos internacionales o agrupaciones intergubernamentales y que sean determinadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en términos de los instrumentos internacionales celebrados por el Estado mexicano con dichas autoridades, organismos o agrupaciones, o en términos de los convenios celebrados por la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Aquellas que den a conocer las autoridades nacionales competentes por tener indicios suficientes de que se encuentran relacionadas con los delitos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo o los relacionados con los dichos delitos. Aquellas que estén purgando sentencia por los delitos de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. Aquellas que las autoridades nacionales competentes determinen que hayan realizado o realicen actividades que formen parte, auxilien o estén relacionados con los delitos de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. Aquellas que omitan proporcionar información o datos, la encubran o impidan conocer el origen, localización, destino o propiedad de recursos, derechos o bienes que provengan de delitos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo o los relacionados con estos. Obligaciones de los sujetos supervisados. En caso del sujeto obligado identifique que dentro de la lista de personas bloqueadas se encuentra el nombre de alguno de sus clientes o usuarios, deberá tomar las siguientes medidas: suspender de manera inmediata la realización de cualquier acto, operación o servicio; remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dentro de las 24 horas contadas a partir de que conozca dicha información, señalando en la descripción de que se trate lista de personas bloqueadas;
Los sujetos que hayan suspendido los actos, operaciones o servicios con sus clientes o usuarios de manera inmediata deberán hacer de su conocimiento dicha situación por escrito, en el que se deberá informar a dichos clientes y usuarios los fundamentos y la causa o causas de dicha inclusión, así como que, dentro de los 10 días hábiles siguientes al día de la recepción de citado escrito, podrán acudir ante la autoridad competente. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá eliminar de la lista de personas bloqueadas a las personas que las autoridades extranjeras, organismos internacionales, agrupaciones intergubernamentales o autoridades mexicanas competentes se eliminen de las listas emitidas o se considere que no se encuentra dentro de los supuestos de compurgar sentencia o relación de actividades relacionadas con el lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. El juez penal dicte sentencia absolutoria o que la persona haya compurgado su condena en el supuesto de realización de actividades relacionadas con el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, cuando así se resuelva de conformidad con el procedimiento establecido en las disposiciones de carácter general, cuando así lo determine la autoridad judicial o administrativa competente. Para los casos en el que se elimine el nombre de alguna de las personas incluidas en la lista de personas bloqueadas, los sujetos obligados deberán reanudar inmediatamente la realización de operaciones con los clientes usuarios de que se trate. Recomendación número 7. Sanciones financieras dirigidas relacionadas con la proliferación. Los países deben implementar sanciones financieras dirigidas para cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas a la prevención, represión e interrupción de la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento. Estas resoluciones exigen a los países que congelen sin demora los fondos u otros activos y que aseguren que ningún fondo u otro activo se ponga a disposición directa, indirectamente de o para el beneficio de alguna persona o entidad designada por o bajo la autoridad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dentro del capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas. La recomendación 7 se centra en las sanciones financieras dirigidas. Estas incluyen las restricciones específicas establecidas en la Resolución 2231 del 2015 del Consejo de Seguridad. No hay que destacar que las resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas son mucho más amplias y prescriben otros tipos de sanciones, como las prohibiciones de viaje, y otros tipos de disposiciones financieras, como prohibiciones financieras, sanciones por categoría y medidas de vigilancia. En cuanto a las sanciones financieras dirigidas relacionadas con el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y otros tipos de disposiciones financieras, el GAFI emitió una guía no vinculante, la cual se insta en las jurisdicciones que sea tomada en consideración en su implementación. Sobre la base de los requisitos definidos, por ejemplo, el Tratado de No Proliferación Nuclear, el Convenio sobre Armas Biológicas y Tóxicas, el Convenio sobre las Armas Químicas y las resoluciones 1540 del 2004, 2235-2016 del Consejo de Seguridad, estas obligaciones existen con independencia de las obligaciones definidas en la Recomendación 7 y su nota interpretativa. Como se señala en la Resolución 2270 del 2016, esto también aplica a las entidades del Gobierno de la República Popular Democrática de Corea o el Partido de los Trabajadores de Corea, que los países determinen que están asociados con programas nuclear o de misiles balísticos de la República Popular de Corea, o con las actividades prohibidas por la Resolución 1718 del 2006 y sus resoluciones sucesoras. En el caso de la Unión Europea, que es una jurisdicción supranacional dentro de la Recomendación 7 del GAFI, los activos de personas y entidades designadas son congelados bajo las decisiones del Consejo sobre Política Exterior y de Seguridad Común y reglamentos del Consejo de la Unión Europea enmendadas. Los Estados miembros de la Unión Europea pueden haber tomado medidas adicionales para implementar el congelamiento, y todas las personas naturales y jurídicas dentro de la Unión Europea tienen que respetar el congelamiento y no suministrar fondos a las personas y entidades designadas. Las resoluciones del Consejo de Seguridad se aplican a todas las personas naturales y jurídicas dentro del país. En los casos en que la persona o entidad designada sea una institución financiera, las jurisdicciones deben considerar la guía del GAFI emitida como anexo de implementación de las disposiciones financieras de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para contrarrestar la proliferación de armas de destrucción masiva,
aprobado en junio del 2013. Los fondos o activos de estas personas o entidades se congelan con independencia de si son identificados o no específicamente por el comité. En esta recomendación hay que tener mucha atención sobre el gobierno de la República Popular Democrática de Corea, que es básicamente hacia donde se está dirigiendo. Recomendación 8. Organizaciones sin fines de lucro. Los países deben revisar la idoneidad de las leyes y regulaciones relativas a las entidades sin fines de lucro que el país ha identificado como vulnerables para su abuso, para el financiamiento del terrorismo. Los países deben establecer medidas focalizadas y proporcionales en línea con el enfoque basado en riesgo a tales organizaciones sin fines de lucro para protegerlas del abuso para el financiamiento del terrorismo, incluyendo a organizaciones terroristas que se presenten como entidades legítimas, b. para explotar entidades legítimas como conductos para el financiamiento del terrorismo, incluyendo el propósito de escapar a medidas de congelamiento de activos, y c. para esconder u ocultar el desvío clandestino de fondos destinados a propósitos legítimos o a las organizaciones terroristas. Nota interpretativa de la recomendación 8. Organizaciones sin fines de lucro. Gafi ha adoptado una definición funcional. Esta definición está basada en aquellas actividades y características de una organización que la ponen en riesgo de abuso para el financiamiento del terrorismo para los propósitos de esta recomendación. Organizaciones sin fines de lucro se refiere a una persona, estructura legal u organización que principalmente se desempeña en la recolección o ejercicio de fondos para fines caritativos, religiosos, culturales, educativos, sociales o fraternales, o para llevar a cabo otro tipo de buenas obras, sin prejuicio de la recomendación 1. Esta recomendación solo se aplica a aquellas organizaciones sin fines de lucro que se encuentran dentro de la definición del Gafi de una organización sin fines de lucro. No se aplica al universo complejo de las organizaciones. 2. El Gafi también reconoce la intención de las organizaciones para promover la transparencia dentro de sus operaciones y prevenir el abuso para el financiamiento del terrorismo mediante el desarrollo de programas enfocados a desincentivar la radicalización y el extremismo violento. La campaña internacional en curso contra el financiamiento del terrorismo ha identificado casos en los que los terroristas explotan algunas organizaciones en el sector para recaudar y trasladar fondos, prestar apoyo logístico, instar al reclutamiento de terroristas o de algún otro modo respaldar a las organizaciones y operaciones terroristas. Asimismo, ha habido casos en los que los terroristas crean caridades pantalla o realizan recaudación fraudulenta para tales propósitos. Este uso indebido no solo facilita la actividad terrorista, sino que también quebranta la confianza de los donantes y pone en peligro la integridad de la misma. Por lo tanto, la protección de las organizaciones frente al abuso para el financiamiento del terrorismo es tanto un componente esencial de la lucha global contra el terrorismo y un paso necesario para preservar la integridad de las organizaciones y la comunidad de donantes. Las medidas para proteger a las organizaciones sin fines de lucro del potencial abuso para el financiamiento del terrorismo deberán estar focalizadas y en línea con el enfoque basado en riesgo. También es importante que dichas medidas sean establecidas de manera que respeten las obligaciones de los países con base a la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional humanitario. Algunas organizaciones sin fines de lucro pueden ser vulnerables al abuso para el financiamiento del terrorismo por diversas razones. Las organizaciones disfrutan de la confianza del público, tienen acceso a considerables fuentes de fondos y con frecuencia manejan mucho efectivo. Además, algunas organizaciones tienen una presencia global que ofrece un marco para operaciones y transacciones financieras nacionales e internacionales. Muchas veces dentro o cerca del área que están más expuestas a la actividad terrorista, en algunos casos las organizaciones terroristas han aprovechado estas y otras características para infiltrarse en algunas organizaciones y utilizar indebidamente los fondos y las operaciones para cubrir y apoyar la actividad terrorista. Objetivos y principios generales. El objetivo de la recomendación 8 es asegurar que no sean utilizadas indebidamente por organizaciones terroristas. 1. Para presentarse como entidades legítimas. 2. Para explotar entidades legítimas como conductos para el financiamiento del terrorismo, con el propósito de escapar a medidas de congelamiento de activos.
O 3. Para esconder o oscurecer el desvío clandestino de fondos destinados a propósitos legítimos y desviarlos hacia propósitos terroristas. Para alcanzar este objetivo se basa en los siguientes principios generales. A. Un enfoque basado en riesgo para establecer medidas dirigidas para tratar con amenazas identificadas de abuso para el financiamiento del terrorismo en las organizaciones sin fines de lucro es esencial dada la diversidad dentro de cada sector nacional e individual. B. La flexibilidad para desarrollar una respuesta nacional al abuso de las organizaciones sin fines de lucro para el financiamiento del terrorismo. C. Adopten medidas que deban ser proporcionales a los riesgos identificados a través de un enfoque basado en riesgo. D. Las medidas focalizadas adoptadas no deben interrumpir o desalentar las actividades caritativas legítimas. Más bien, estas medidas deben promover la transparencia y fomentar una mayor confianza entre las organizaciones. Los sistemas que promueven un elevado grado de transparencia, integridad y confianza del público o el manejo y funcionamiento de las organizaciones son parte integral para asegurar que no puedan ser utilizadas indebidamente para el financiamiento del terrorismo. E. Se requiere que países identifiquen y tomen acción efectiva contra las organizaciones que son explotadas o que apoyan con conocimiento a terroristas, tomando en consideración las especificaciones del caso. Deben apuntar a prevenir y procesar cómo corresponda el financiamiento del terrorismo y otras formas de apoyo terrorista. Cuando se sospeche financiamiento del terrorismo en una organización sin fines de lucro, se identifique que está implicada en el financiamiento del terrorismo u otras formas de apoyo terrorista, la primera prioridad de los países tiene que ser investigar, detener el financiamiento o apoyo terrorista. Las acciones emprendidas para este fin deben, al grado razonable posible, evitar impactos negativos en los beneficiarios inocentes y legítimos de la actividad de beneficencia. F. El desarrollo de relaciones cooperativas entre los sectores público y privado y con las organizaciones es esencial para entender los riesgos y estrategias de mitigación de riesgos de las organizaciones sin fines de lucro. Los países deben instar al desarrollo de la investigación académica sobre las organizaciones sin fines de lucro y al intercambio de información para abordar los temas alrededor del financiamiento del terrorismo. Medidas. 5. Sin perjuicio de los requisitos de la Recomendación 1, dado que no todas las organizaciones son de inherente riesgo alto y algunas representan un riesgo bajo o nulo, los países deben identificar que su subconjunto de organizaciones se enmarca en la definición del GAFI de las organizaciones sin fines de lucro. Al realizar estas evaluaciones, los países deben utilizar todas las fuentes de información relevantes para poder identificar características y tipos de organizaciones que, por sus actividades o peculiaridades, corren el riesgo de ser utilizadas indebidamente para el financiamiento del terrorismo. Los países también deben reevaluar periódicamente el sector para asegurar la implementación efectiva de medidas. 6. Un enfoque efectivo debe comprender los 4 elementos siguientes. A. Acercamiento constante al sector. B. Supervisión o monitoreo dirigidos y basados en el riesgo. C. Investigación y recopilación de información efectiva. Y D. Mecanismos efectivos para la cooperación internacional. 7. A. Acercamiento constante en cuanto a los temas sobre financiamiento del terrorismo. 1. Los países deben contar con políticas claras para promover la transparencia, la integridad y la confianza del público en la administración y manejo de las organizaciones sin fines de lucro. Los países deben trabajar con las organizaciones sin fines de lucro para desarrollar y perfeccionar las mejores prácticas. Los países deben exhortar a las organizaciones a que realicen las transacciones a través de canales financieros regulados. Supervisión o monitoreo dirigidos basados en el riesgo de las organizaciones sin fines de lucro. En la práctica, los países deben ser capaces de demostrar que las medidas basadas en el riesgo se aplican a las organizaciones en el riesgo de uso indebido para el financiamiento del terrorismo. También es posible que las medidas regulatorias y de otra naturaleza existentes ya atiendan suficientemente al riesgo actual de financiamiento del terrorismo. En una jurisdicción, aunque los riesgos de financiamiento del terrorismo del sector deberán ser revisados periódicamente. Las autoridades apropiadas deberán monitorear el cumplimiento de las organizaciones sin fines de lucro con requisitos de esta recomendación, incluyendo las medidas basadas en el riesgo que les aplican. Las autoridades apropiadas deberán estar en la posibilidad de aplicar sanciones efectivas, proporcionales y disuasivas ante violaciones por las organizaciones sin fines de lucro o las personas que actúen a nombre de estas. Se puede requerir que las organizaciones, al ser autorizadas o estar registradas, esta información debe estar al alcance de las autoridades competentes y exhortar a que esté disponible al público.
Se puede requerir que las organizaciones, al mantener información sobre 1. El propósito y los objetivos de sus actividades declaradas, y 2. La identidad de las personas que poseen, controlan, dirigen sus actividades, incluyendo los funcionarios de alto nivel, los miembros de la Junta y fiduciarios, esta información podrá estar disponible públicamente, ya sea de forma directa desde la organización o a través de autoridades apropiadas. Se puede requerir a las organizaciones sin fines de lucro a emitir estados financieros anuales que ofrezcan desgloses detallados de los ingresos y egresos. Se podrá requerir a las organizaciones a contar con controles apropiados establecidos para asegurar que todos los fondos sean contabilizados completamente. Se podrá requerir a las organizaciones a tomar medidas razonables para confirmar la identidad de las credenciales y la buena reputación de sus beneficiarios y organizaciones asociadas y que no están involucradas con o utilizando los fondos de caridad para apoyar terroristas u organizaciones terroristas. Sin embargo, no se deberá requerir a las organizaciones a efectuar debida diligencia al cliente. También se podrá requerir a las organizaciones sin fines de lucro a tomar medidas razonables para caridad para apoyar terroristas u organizaciones terroristas. Sin embargo, no se deberá requerir a las organizaciones el efectuar debida diligencia al cliente. También se podrá requerir a las organizaciones el tomar medidas razonables para documentar la identidad de los donantes más importantes y respetar la confidencialidad del donante. El objetivo del último de este requisito es prevenir el uso de los fondos de caridad para financiar y apoyar terroristas o organizaciones terroristas. Se podrá requerir que las organizaciones sin fin de lucro conserven por un periodo de al menos 5 años los registros de las transacciones internas e internacionales que sean lo suficientemente detallados para verificar que los fondos que han recibido y gastado de una forma consistente en el propósito y los objetivos de la organización, y se les podrá requerir que pongan tales registros a la disposición de las autoridades competentes con la autorización apropiada. Recopilación de información e investigaciones efectivas. Los países deben asegurar una cooperación, coordinación e intercambio de información efectivos en la medida que sea posible entre todos los niveles de autoridades y organizaciones apropiadas que tienen en su poder. Los países deben asegurar una cooperación, coordinación e intercambio de información efectivos en la medida que sea posible entre todos los niveles de autoridades y organizaciones apropiadas que tienen en su poder información relevante sobre las organizaciones. Los países deben contar con conocimiento y capacidad en materia investigativa para examinar aquellas organizaciones sobre las que se sospeche que están siendo explotadas por o apoyan activamente actividades terroristas. Los países deben asegurar que en el curso de una investigación se logre pleno acceso a la información sobre la administración y el manejo de una organización en particular, incluyendo información financiera y programática. Los países deben establecer mecanismos apropiados para asegurar que cuando exista sospecha en particular, 1. Está involucrada en el uso indebido para el financiamiento del terrorismo o es una pantalla para la recaudación de fondos, 2. Está siendo explotada como un conducto para el financiamiento del terrorismo, incluyendo el propósito de escapar a medidas de congelamiento de fondos u otras formas de apoyo terrorista, 3. Está escondiendo u oscureciendo el desvío clandestino de fondos a propósitos legítimos desviados para beneficio de terroristas. Esta información se comparta con prontitud con las autoridades competentes relevantes para tomar una acción preventiva o investigativa. D. Capacidad efectiva para responder a peticiones internacionales de información sobre una organización sin fines de lucro que genera preocupación con un tono a las recomendaciones sobre la cooperación internacional. D. Recursos para la supervisión, monitoreo y la investigación. Los países deben suministrar a las autoridades apropiadas responsables de la supervisión, el monitoreo y la investigación de sus organizaciones sin fines de lucro los recursos financieros, humanos y técnicos adecuados. Recomendación 5. Delito del financiamiento del terrorismo. Recomendación 6. Sanciones financieras dirigidas relacionadas con el terrorismo y el financiamiento del terrorismo. Recomendación 7. Sanciones financieras dirigidas relacionadas con la proliferación. Y recomendación 8. Organizaciones sin fines de lucro.